Una anciana sin hogar mendigaba pan en una tienda cuando su collar llamó la atención de una mujer adinerada que se estremeció al verlo. Esta es la historia de la oportunidad de sanar viejas heridas a través del perdón y el amor. Era una mañana común en la bulliciosa ciudad. Las calles estaban llenas de gente apresurada, como siempre. En medio del caos, una pequeña panadería ofrecía un respiro tranquilo. Su aroma a pan recién horneado atraía a los transeúntes que se detenían brevemente para disfrutar del momento. María, la vendedora de la panadería, estaba detrás del mostrador. Su rostro mostraba el cansancio de jornadas largas y monótonas. Acomodaba los panes sin mucho entusiasmo, sin prestar demasiada atención al movimiento a su alrededor. De repente, la puerta de la tienda se abrió y entró una anciana de unos 80 años, caminando despacio, con pasos vacilantes. Llevaba un abrigo gastado y un bastón que parecía soportar no solo su cuerpo, sino también el peso de los años. Se acercó tímidamente al mostrador. «Disculpa, hija. ¿Podrías darme un trozo de pan? No tengo suficiente dinero hoy, pero te prometo que mañana te lo pago». María, sin levantar la vista, continuó organizando los panes y, con tono frío, respondió: «Aquí no damos nada gratis. Si no tienes dinero, no hay pan». La anciana, visiblemente avergonzada, insistió: «Por favor, solo un trozo, no necesito mucho. Te lo pagaré mañana». María suspiró, levantó la vista con impaciencia y respondió: «Ya te dije que no. Aquí no regalamos nada. Si no tienes dinero, tendrás que ir a otro lado». En ese momento, la puerta de la panadería se abrió de nuevo, y entró Sofía, una mujer de 46 años, con una presencia elegante y segura de sí misma. Vestía un traje de negocios impecable y caminaba con pasos firmes. Notó la escena y observó a la anciana, que ya se estaba retirando, con la cabeza baja. Sofía se acercó al mostrador, y María, al verla, sonrió con amabilidad. «Buenos días, Sofía». «Lo de siempre», respondió Sofía, pero su atención seguía en la anciana. Notó que la mujer estaba claramente avergonzada por el trato que había recibido. Sofía, con un gesto decidido, sacó algo de su bolso y colocó dinero extra sobre el mostrador. «Toma, para que le des un trozo de pan. No es necesario que lo pague mañana». María, incómoda, tomó el dinero y, sin disimular su molestia, envolvió el pan para la anciana. La mujer, al escuchar las palabras de Sofía, detuvo su paso. Sus ojos se llenaron de gratitud, aunque también de emoción. Sofía se acercó a la anciana, le entregó el pan con una sonrisa cálida y le dijo: «No te preocupes por el dinero, todos necesitamos ayuda en algún momento». La anciana aceptó el pan con manos temblorosas, pero Sofía se detuvo al ver algo que le resultó familiar, un collar de ámbar que brillaba con intensidad a la luz de la tienda. Sus ojos se agrandaron al verlo, pues era idéntico al collar que su suegra, Dolores, siempre llevaba. Los recuerdos de su relación difícil con Dolores comenzaron a invadir su mente. ¿Podría ser ella? ¿Esa anciana tan frágil? Sofía no podía creerlo. ¿Era posible que la mujer que había sido tan cruel con ella en el pasado ahora estuviera en esta situación tan precaria? La anciana, sin percatarse de la confusión de Sofía, sonrió y se retiró lentamente de la panadería. Con el corazón acelerado, Sofía pagó sus compras y salió al exterior, con el collar de ámbar y la figura de la anciana aún rondando en su mente. Los recuerdos de su difunto esposo, Tomás, y de cómo su madre nunca la aceptó, volvían con fuerza. Dolores siempre la culpó por la muerte de Tomás y, cuando Sofía se quedó embarazada de su hija, Clara, la indiferencia de su suegra la había hecho sentir como si hubiera perdido a su esposo 2 veces. Sofía regresó a su casa, pero en el trayecto no pudo dejar de pensar en la anciana. Al llegar, Clara la recibió con su habitual sonrisa. «¿Cómo te fue en la panadería, mamá?», preguntó Clara, que a sus 24 años tenía un aire despreocupado. «Lo de siempre, nada nuevo», respondió Sofía, intentando no preocupar a su hija. Clara notó que algo no estaba bien. «¿Estás bien? Pareces distraída». Sofía dudó, pero decidió no contarle todo lo que había sentido al ver a la anciana.
Clara no conoció nunca a su abuela, Dolores, y Sofía no quería revivir esos viejos dolores. Finalmente, optó por decir: solo estoy cansada, ha sido un día largo. Clara, sin insistir, le ofreció ayudar con la cena. Al caer la noche, Sofía se retiró a su habitación, pero la imagen de la anciana no dejaba de perseguirla. ¿Podría ser Dolores? Aunque había sido tratada con dureza, ver a la anciana en esa situación de vulnerabilidad le hacía sentir una extraña mezcla de emociones. ¿Qué debía hacer ahora? En su mente, las palabras de Clara resonaban: tal vez es hora de enfrentar el pasado y encontrar una forma de reconciliarnos. Sofía sabía que, a pesar de todo, debía buscar respuestas. Al día siguiente, Sofía decidió visitar a su amiga de confianza, Lucía, quien había sido su apoyo durante los momentos más difíciles de su vida. Mientras conducía hacia su casa, los recuerdos de su relación con Tomás y las tensiones con Dolores la invadieron nuevamente. Al llegar, Lucía la recibió con un cálido abrazo. «Cuéntame, Sofía. ¿Qué te pasa?», preguntó Lucía, al notar la preocupación en su rostro. Sofía le explicó la situación, lo que había ocurrido en la panadería, y cómo la anciana le había parecido tan familiar. Lucía la escuchó con paciencia y, al final, le ofreció un consejo sabio. Los fantasmas del pasado siempre vuelven. Pero tienes que decidir si deseas enfrentarlos o dejarlos atrás. No todo tiene que ser resuelto de inmediato, Sofía. El perdón es un proceso que lleva tiempo. Sofía meditó sobre sus palabras, pero también sintió que era el momento de enfrentarse a su pasado y dar un paso hacia la paz. Esa misma tarde, Sofía volvió a la panadería, esperando encontrar respuestas. Cuando entró, la tienda estaba casi vacía, pero no había rastro de la anciana. Preguntó a María, la vendedora, si la conocía, pero la mujer solo le dijo que la anciana solía venir, pero no sabía mucho más. Sin embargo, Sofía dejó su número, por si acaso. Al salir, Clara la acompañó. Mientras caminaban hacia el coche, Clara señaló a lo lejos. Sofía siguió su mirada y vio a la anciana, caminando lentamente, tal como la había visto antes. Era ella. Sofía sintió cómo su cuerpo se tensaba, pero no pudo dar marcha atrás. Decidió seguirla. La siguieron a una distancia prudente hasta que, finalmente, la vieron detenerse en un callejón. Cuando Sofía la observó, el nudo en su garganta se hizo más grande. ¿Qué había sucedido con Dolores después de que ella se alejara? Se acercaron, y cuando la anciana levantó la vista, Sofía la reconoció de inmediato. Dolores, envejecida, la miraba con los ojos llenos de arrepentimiento. «Sofía», susurró Dolores, sin poder ocultar su sorpresa. Sofía, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento, dio un paso al frente. «No pensé que te encontraría así», respondió, con voz temblorosa. Dolores asintió, lágrimas en los ojos. «Sé que te hice mucho daño, Sofía. Perdí todo por mi orgullo». Sofía la miró, sorprendida, pero algo en su interior empezó a suavizarse. «No sé si alguna vez podré perdonarte por lo que me hiciste, Dolores. Pero por Clara, por ella, debemos intentar sanar». Así, en ese callejón, Sofía tomó una decisión. No sería fácil, pero por fin podía haber una oportunidad para comenzar a sanar. El paso siguiente fue difícil, pero Sofía decidió no dejar pasar la oportunidad. A medida que pasaban los días, la relación entre madre e hija y la relación con Dolores empezaron a transformarse lentamente. Sofía aún cargaba con el dolor del pasado, pero su hija, Clara, fue un apoyo fundamental para ayudarla a enfrentarse a esas heridas. Dolores, por su parte, intentaba adaptarse a la nueva realidad. Su salud deteriorada y su orgullo quebrado le hacían ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ahora, siendo anciana, comprendía lo que había perdido a causa de su dureza. Cada día en la casa de Sofía le servía como recordatorio de lo que pudo haber sido, si tan solo hubiera actuado de otra manera en su juventud. La relación entre Sofía y Dolores seguía siendo tensa, pero con el tiempo, la comunicación se fue abriendo. Dolores comenzaba a integrarse en la vida cotidiana de la familia, ayudando en pequeñas tareas del hogar, pese a su fragilidad.
Clara, con su energía y su naturaleza compasiva, guiaba a su abuela a través de esos momentos difíciles, mientras Sofía la observaba con cautela. Aunque su corazón seguía guardando dolor, veía el esfuerzo de Dolores y, por primera vez, empezaba a preguntarse si el perdón era posible. Un día, mientras Sofía estaba sentada en la sala, Clara se acercó a ella, mostrándole que las pequeñas acciones de Dolores ya no estaban centradas en el orgullo, sino en la verdadera reconciliación. Mamá, creo que está intentando hacerlo, dijo Clara, con una sonrisa suave. Tal vez no se puede borrar todo lo que pasó, pero al menos está aquí, tratando de cambiar. Sofía suspiró, mirando a Dolores desde la distancia. A veces, el perdón no significaba olvidar el daño, sino aceptarlo como parte del proceso de crecimiento. Aunque no podía olvidar lo que había pasado, Sofía comenzó a comprender que la oportunidad de sanar estaba en sus manos. La paz, al final, dependía de ella. Los días pasaron y Dolores continuó con sus intentos de reconciliación. Un día, después de una pequeña tarea doméstica, se acercó a Sofía, con una mirada decidida pero suave. Sentada frente a ella, Dolores finalmente habló con una sinceridad que Sofía no había escuchado antes. Sé que no puedo borrar el daño que causé, Sofía, dijo, su voz temblorosa. Pero si alguna vez llegamos a tener una oportunidad, no quiero que termine con más resentimiento. Te fallé a ti, y a Clara, y eso nunca dejará de pesarme. Solo quiero que sepas que, aunque no pueda hacer mucho, estoy aquí para ustedes. Sofía la miró en silencio, permitiendo que las palabras calaran hondo. No era una reconciliación perfecta, pero sí un paso hacia la paz. En ese momento, Sofía sintió un peso levantarse de su pecho, una liberación sutil que le permitió ver la humanidad de la mujer que tantas veces había considerado su enemiga. Te escucho, Dolores, respondió Sofía, con una mezcla de emoción contenida. Pero no podemos quedarnos estancados en el pasado. Clara merece un futuro libre de los rencores que nos ataron tanto tiempo. Vamos a intentarlo, por ella. Y así, la convivencia continuó con pasos pequeños, llenos de retos y aprendizajes. Clara, con su juventud y sabiduría emocional, servía como el pegamento entre las generaciones. Aunque la tensión nunca desapareció completamente, lo que comenzó como un dolor profundo se transformó en una aceptación gradual. El tiempo pasó, y con él, Dolores, aunque su salud empeoraba, parecía encontrar una nueva paz. En sus últimos días, Sofía y Clara se turnaban para cuidarla, pero también para recordarle lo que había logrado, su arrepentimiento y su valentía para intentar enmendar lo irremediable. Una tarde tranquila, mientras Dolores descansaba en la sala, Sofía se acercó a ella. Con la suavidad que el tiempo había cultivado, Sofía le tomó la mano. Me alegra que estemos juntas ahora, aunque de una manera diferente a la que imaginamos. A veces, la vida te da la oportunidad de sanar, aunque tarde. Gracias por intentarlo, Dolores, dijo con una voz cargada de gratitud y comprensión. Dolores sonrió débilmente, mirando a Sofía con ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía cambiar todo lo que había hecho, pero sentía que, al menos, había encontrado algo invaluable en sus últimos años, la posibilidad de ser aceptada, aunque fuera en sus últimos momentos. Esa noche, Dolores se fue en paz. Aunque ya no estaba, el perdón que tanto había costado a Sofía y Clara quedaba en el aire, ligero, lleno de la sensación de un ciclo cerrado. La vida continuó para Sofía y Clara. La casa, que una vez había sido un lugar marcado por el resentimiento y la tensión, se convirtió en un hogar donde 3 generaciones se unieron en el propósito de sanar. Con el paso del tiempo, Sofía entendió que perdonar no solo liberaba a quienes cometieron los errores, sino también a ella misma. Y por primera vez, encontró la paz que había estado buscando. Después de la partida de Dolores, la vida de Sofía y Clara empezó a estabilizarse. Aunque la ausencia de Dolores dejaba un vacío en la casa, la paz que ambas habían logrado en sus corazones les permitió avanzar sin los lastres del pasado. Sofía pasó mucho tiempo reflexionando sobre todo lo vivido. Los años de sufrimiento, la pelea constante con Dolores, la culpabilidad que había sentido y, finalmente, el proceso de perdón que le permitió liberarse.
Lo que había sido una historia de odio y resentimiento, con el tiempo, se había transformado en una lección de redención y compasión. Clara, por su parte, también vivió su propio proceso de crecimiento. Aunque apenas recordaba a su abuela materna, al estar presente en los últimos días de Dolores, había aprendido mucho sobre la importancia de la familia, el perdón y la empatía. A menudo, ella y su madre hablaban sobre lo que había sucedido y cómo Dolores, aunque con muchos defectos, finalmente había intentado cambiar y enmendar lo irremediable. Un día, mientras Sofía tomaba una taza de té en la cocina, Clara entró, con una mirada pensativa. «Mamá, ¿crees que hemos hecho lo correcto?», preguntó, buscando una respuesta sincera. Sofía la miró, y tras un largo momento de reflexión, respondió con serenidad. «Creo que lo correcto no siempre es fácil, hija. Pero aprendí que lo más importante es cómo elegimos vivir después de todo lo que hemos pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Clara sonrió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Ya no era la misma joven de antes. Las experiencias compartidas con su madre y su abuela le habían dado una nueva perspectiva sobre la vida. En las semanas siguientes, la casa se llenó de nuevos proyectos y actividades. Sofía comenzó a dedicar más tiempo a su trabajo, en el que se sentía más realizada que nunca. Clara, por su parte, decidió estudiar en profundidad el campo de la psicología, con la esperanza de ayudar a otros a sanar sus heridas emocionales, tal como ella y su madre lo habían hecho. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ambas sabían que el amor, el perdón y la apertura eran las herramientas más poderosas para superar cualquier obstáculo. En esos momentos de calma, madre e hija se dieron cuenta de que, al final, la verdadera sanación había llegado cuando se permitieron ser vulnerables, cuando decidieron enfrentar sus miedos y dejar ir el resentimiento. Un día, mientras caminaban juntas por el parque, Clara se detuvo y miró a su madre con una expresión de gratitud. «Mamá, me siento muy orgullosa de ti. De cómo has logrado sanar, de cómo has permitido que todo esto nos enseñara algo. Estoy feliz de haber estado contigo en este viaje». Sofía la miró con cariño y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una paz profunda. «Gracias, hija. Creo que nunca imaginé que llegaría aquí, pero este camino, aunque doloroso, nos ha hecho más fuertes. Y ahora, podemos empezar una nueva etapa, juntas». El futuro, aunque incierto, ya no les parecía aterrador. De alguna manera, después de tantos años de lucha, Sofía y Clara se dieron cuenta de que lo que realmente importaba no era lo que había sucedido en el pasado, sino cómo elegían vivir el presente y el futuro. La historia de Dolores, su caída y su redención, se convirtió en un recordatorio constante de que todos pueden cambiar, incluso en los últimos momentos de la vida. Y el perdón, aunque difícil, es el primer paso hacia la liberación. Con el tiempo, la casa de Sofía y Clara se convirtió en un hogar lleno de amor, risas y recuerdos compartidos. Aunque el pasado seguía ahí, ya no lo veían como un obstáculo, sino como una lección que las había ayudado a crecer. Y así, madre e hija, con la fortaleza adquirida a través del sufrimiento y el amor, seguían adelante, sabiendo que la paz no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de lo que somos y lo que hemos vivido. La vida, después de todo, les ofrecía una oportunidad constante de renacer. A medida que pasaba el tiempo, Sofía y Clara continuaron adelante con sus vidas. La ausencia de Dolores, aunque profunda, ya no les causaba el mismo dolor. Sofía, habiendo hecho las paces con su pasado, comenzó a dedicar más tiempo a ella misma. Los años de sacrificio y sufrimiento la habían enseñado a priorizar su bienestar y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con libertad. Clara, mientras tanto, avanzaba en sus estudios y en su vida profesional. La relación madre-hija se volvió más sólida, llena de respeto mutuo y de un entendimiento profundo de lo que ambas habían atravesado. A menudo, Clara compartía con su madre sus experiencias y los desafíos que enfrentaba en su carrera, mientras Sofía le ofrecía su sabiduría adquirida a través de años de lucha. Un día, Clara se acercó a su madre con una noticia que la hizo sonreír con orgullo. «Mamá,
he decidido que quiero hacer un voluntariado en un centro de apoyo psicológico para personas que enfrentan situaciones similares a las que vivimos. Creo que puedo ayudarles a encontrar una forma de sanar, tal como nos ayudamos nosotras. Sofía la miró con ternura, reconociendo en su hija una gran fuerza. Ella siempre había sido la persona más empática que Sofía conoció, y ahora, Clara quería compartir esa compasión con otros. Esa es una maravillosa idea, hija. Estoy tan orgullosa de ti. No hay nada más gratificante que usar lo que has aprendido para ayudar a los demás. Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Clara. Sabía que su madre, a pesar de todo lo que había vivido, siempre había sido un ejemplo de resiliencia y de cómo sobreponerse a los obstáculos de la vida. Ahora, Clara quería compartir esa misma fortaleza con quienes lo necesitaban. La vida de Sofía y Clara continuó con nuevos proyectos, momentos de reflexión y momentos de alegría. Su casa, ahora un hogar cálido y lleno de amor, era testigo de cómo el tiempo había transformado el dolor en fuerza. La reconciliación, aunque difícil, les permitió reconstruir lo que una vez se había roto. Poco a poco, Clara comenzó a conocer más sobre el pasado de su madre, lo que la hizo admirarla aún más. Sofía le habló de su amor por Tomás, de cómo la relación con Dolores había sido complicada, pero también de cómo había aprendido a dejar ir el rencor. Clara, por su parte, entendió que el perdón era algo que se debía dar a uno mismo antes de poder otorgarlo a los demás. La paz no era solo un regalo para los demás, sino también para el propio corazón. Unos años después, mientras Clara ya estaba terminando sus estudios, Sofía sintió la necesidad de visitar el lugar donde Dolores había pasado sus últimos días. Quería honrar su memoria y lo que ella había intentado hacer antes de su partida. Juntas, madre e hija fueron al callejón donde Dolores había vivido sus últimos momentos. Cuando llegaron, Clara notó una pequeña flor creciendo entre las grietas del suelo, como un símbolo de la esperanza que aún florecía, a pesar de todo lo que había pasado. Es increíble cómo algo tan pequeño puede crecer en medio de la adversidad, comentó Clara, observando la flor. Sofía la miró y sonrió. Así es la vida, hija. Siempre hay algo de belleza, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque el pasado fue difícil, estamos aquí, seguimos adelante, y eso es lo que importa. Ambas se quedaron allí por un momento, en silencio, dejando que la paz del momento las envolviera. Sabían que la vida seguiría presentándoles desafíos, pero también entendían que, juntos, podían enfrentarlos con amor y comprensión. El perdón había sido el puente entre las generaciones, y a través de él, Sofía y Clara lograron construir una vida nueva. Con cada paso, las heridas sanaron un poco más, y aunque nunca olvidaron lo que había sucedido, aprendieron a vivir con ello, sin dejar que los recuerdos oscuros definieran su futuro. Sofía se sentó en su jardín, disfrutando de la calma que finalmente había encontrado. Clara la acompañó, y ambas compartieron una tarde tranquila, hablando de todo lo que habían logrado juntas, de los proyectos que aún estaban por venir, y de la paz que, finalmente, habían alcanzado. En ese momento, Sofía comprendió que la vida no siempre se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que somos capaces de encontrar en el proceso de sanar. Y aunque el camino había sido largo, el amor y el perdón siempre habían sido las respuestas que las guiaron a la paz que tanto anhelaban. El paso de los años, aunque lento, fue curando las cicatrices que tanto Sofía como Clara habían llevado en sus corazones. La vida, como un río que sigue su curso, seguía trayendo nuevos momentos, pero ahora, ya no estaban tan marcados por el dolor. Sofía, a sus 50 años, se encontraba más serena y segura que nunca, mientras Clara, con su juventud y energía, se adentraba en el mundo de la psicología con la misma pasión y empatía que siempre la había caracterizado. Un día, mientras Sofía revisaba los recuerdos de Dolores en una caja olvidada en el ático, encontró una carta que Dolores le había escrito muchos años antes de que todo se volviera tan difícil. La carta estaba amarillenta por el paso del tiempo, pero las palabras escritas allí aún tenían el poder de tocar su corazón. Dolores, en sus últimos días, había intentado pedir perdón, aunque nunca lo había hecho directamente a Sofía. La carta hablaba de su arrepentimiento, de cómo, en sus momentos de reflexión,
había comprendido el daño que causó, no solo a Sofía, sino también a su propia familia. Sofía la leyó con calma, y mientras las lágrimas caían lentamente por sus mejillas, se dio cuenta de que, aunque Dolores ya no estaba allí para decirle esas palabras, la carga de resentimiento que había arrastrado durante tantos años comenzaba a desvanecerse. Había algo liberador en esas palabras, un recordatorio de que el perdón es un proceso que va más allá de las palabras, que es algo que uno decide dar, aunque la otra persona nunca lo haya pedido de forma directa. Clara, al ver a su madre leyendo la carta, se acercó y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Clara, con un tono suave pero preocupado. Sofía sintió lentamente, mientras secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, hija. Solo estaba recordando cómo fue todo, y dándome cuenta de lo que significa perdonar de verdad. Dolores ya no está, pero leer estas palabras me ha hecho sentir que, de alguna forma, ella también encontró la paz antes de irse. Clara, con una comprensión profunda en sus ojos, asintió. Lo que vivieron juntas fue muy difícil, mamá. Pero te admiro tanto por lo lejos que has llegado. Has encontrado la fuerza para perdonar, para seguir adelante y ser feliz. Y, sobre todo, para enseñarme que el perdón no solo es para los demás, sino para uno mismo. Sofía sonrió con gratitud, sintiendo que las palabras de su hija siempre la acompañaban como un faro de luz. En los meses siguientes, Sofía continuó con su trabajo y su vida, pero ahora con una visión más clara y profunda sobre lo que significaba vivir en paz consigo misma. Ya no se sentía atada al pasado. Clara, por su parte, comenzó a trabajar en su voluntariado y a involucrarse cada vez más en proyectos comunitarios, ayudando a las personas a superar sus propios traumas y dificultades emocionales. Juntas, madre e hija, demostraban que el amor y la empatía eran las claves para sanar cualquier herida, sin importar cuán profunda fuera. Una tarde, Sofía y Clara decidieron hacer un pequeño viaje juntas. Tomaron un tren hacia una ciudad cercana, donde podían desconectar de la rutina diaria y disfrutar del tiempo juntas. Mientras viajaban, Clara compartió sus sueños sobre el futuro. Mamá, quiero crear un espacio donde la gente pueda encontrar ayuda, no solo psicológica, sino también emocional. Un lugar donde se sientan escuchados y apoyados, sin juzgarles, como tú me has enseñado a mí. Creo que eso puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Sofía la miró con orgullo, sabiendo que Clara llevaba consigo todo lo que ella misma había aprendido durante los años de sufrimiento y que ahora estaba dispuesta a compartirlo con el mundo. Lo que más me gusta es que entiendes que las cicatrices no nos definen, hija. Nos enseñan, nos dan fortaleza. Y, si logras crear ese espacio, muchas personas encontrarán la paz que tú y yo encontramos. El dolor puede ser transformado, porque en cada desafío, también hay una oportunidad de crecimiento. En ese momento, Sofía entendió que su propósito en la vida había cambiado. Ya no se trataba solo de vivir para sanar sus propias heridas, sino de ayudar a otros a encontrar su camino hacia la paz. Y mientras el tren avanzaba por la vía, ambas compartieron una quietud en su corazón, sabiendo que el perdón, el amor y la comprensión no solo las habían liberado a ellas, sino que también podían ser las herramientas para cambiar vidas. Al regresar de su viaje, Sofía y Clara comenzaron a planear el proyecto que tanto soñaban. Cada paso que daban juntas fortalecía aún más su vínculo, y el sueño de ayudar a otros se hacía cada vez más grande. Aunque el pasado siempre formaría parte de ellas, ya no lo veían como una carga, sino como una lección que había dado forma a su fuerza y determinación. El legado de Dolores, aunque no era el que había imaginado, también dejó una huella en Sofía. En sus últimos días, Dolores había tratado de hacer las paces, y aunque Sofía nunca podría olvidarlo todo, aprendió a encontrar la compasión en su corazón. Y, al final, el perdón no solo liberó a Dolores, sino que también liberó a Sofía. La historia de Sofía y Clara continuó, llena de luz, esperanza y una comprensión más profunda de lo que significa sanar. Habían encontrado la paz no solo en el perdón, sino también en la aceptación de que cada uno tiene su propio camino, su propio proceso de sanación. La vida seguía, con nuevas oportunidades, nuevos desafíos, pero siempre con la certeza de que,
juntas, madre e hija, siempre encontrarían el camino hacia la paz. Con el paso de los años, el proyecto que Sofía y Clara soñaron comenzó a tomar forma. El centro de apoyo emocional y psicológico que habían creado juntos se convirtió en un refugio para muchos. Aquel espacio que buscaba sanar las heridas de quienes, como ellas, habían vivido en el dolor, se fue llenando de personas que encontraban en él no solo orientación profesional, sino también la calidez de un entorno que promovía la aceptación y el entendimiento. Sofía, que en sus primeros años había sido una mujer marcada por el sufrimiento, vio cómo su propia experiencia de vida le permitió conectar profundamente con las personas que llegaban buscando ayuda. Gracias a su formación en la medicina veterinaria y su especialización en programas sanitarios, había aprendido a escuchar de manera atenta. Pero fue el dolor vivido en su familia lo que la dotó de la empatía necesaria para apoyar a otros. Ahora, además de ser madre, amiga y confidente, Sofía era una líder de una comunidad que se unía a través de la compasión y la sanación. Clara, por su parte, no solo creció profesionalmente, sino que también experimentó una transformación personal. A medida que avanzaba en su carrera como psicóloga, comenzó a comprender aún más el poder de la vulnerabilidad y la importancia de aceptar las imperfecciones humanas. Durante muchos años, había luchado por comprender el dolor de su madre y la relación con Dolores. Pero, al vivir todo el proceso de sanación junto a Sofía, Clara descubrió que el perdón y la empatía no solo eran herramientas terapéuticas, sino una filosofía de vida que ella también adoptaba en su práctica. Ambas, madre e hija, encontraron en su trabajo conjunto una razón de ser. Habían aprendido que la vida no siempre es justa ni fácil, pero que la fuerza para cambiar el rumbo de la historia siempre está dentro de cada uno de nosotros. Al abrir su centro, Sofía y Clara se dieron cuenta de que, al ayudar a sanar las heridas de otros, también sanaban las propias. Con el tiempo, otras familias que habían sufrido situaciones similares a las que ellas vivieron, encontraron consuelo en el centro. Muchas de las personas que llegaron buscando respuestas se marcharon con una nueva perspectiva sobre la vida, el perdón y la capacidad humana de crecer a pesar de los errores del pasado. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano a su centro, Sofía y Clara conversaban sobre lo lejos que habían llegado. El sol se ponía lentamente, bañando el paisaje con una luz dorada, y ambas se sintieron agradecidas por el viaje recorrido. «Mamá, ¿alguna vez pensaste que estaríamos aquí, ayudando a tantas personas?», preguntó Clara, mirando a su madre con una sonrisa. Sofía, que había aprendido a valorar cada momento de paz, asintió lentamente. «No, hija. Si alguien me hubiera dicho hace años que llegaríamos a esto, no lo habría creído. Pero ahora que lo estamos viviendo, me doy cuenta de que todo el sufrimiento que atravesamos tenía un propósito. No solo para nosotras, sino para poder ayudar a los demás a sanar». Ambas se sentaron en una banca del parque, rodeadas de flores que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. «Recuerdo cómo me sentía perdida, resentida, y luego, cuando decidí perdonar, descubrí algo maravilloso, que el perdón no era solo para los demás, sino que me liberaba a mí también. Al final, fue lo que me permitió ser la madre y la mujer que soy ahora». Sofía miró a Clara con cariño. «Y tú, hija, me enseñaste que el amor y el entendimiento son lo que realmente nos hace fuertes». Clara sonrió, tomando la mano de su madre con ternura. «Lo aprendí de ti, mamá. Aprendí que el amor y el perdón son las únicas formas de encontrar paz, tanto con los demás como con nosotras mismas». El viento soplaba suavemente mientras las dos mujeres se quedaban en silencio, disfrutando del momento de tranquilidad que tanto se merecían. Habían dejado atrás el dolor y la angustia que las habían marcado por tantos años, pero nunca olvidaron lo que el sufrimiento les había enseñado. La vida les había dado una oportunidad para sanar, para reconstruir lo que se había roto, y estaban decididas a aprovecharla. El centro que habían creado no solo era un refugio para otros, sino también un recordatorio de su propio viaje hacia la sanación. Cada día que pasaba, Sofía y Clara veían cómo el dolor del pasado, a pesar de haber sido profundo, se convertía en una fuerza transformadora. Aquella familia rota había encontrado la manera de volver a unirse, no solo en su vínculo materno-filial, sino también en la misión de sanar a otros.
Un día, cuando el centro ya era un lugar reconocido en la comunidad, Clara recibió una llamada de una mujer que le dijo estar buscando una terapia para su familia. Era una llamada común, pero lo que Clara no sabía era que aquella mujer tenía una historia similar a la de ellas, marcada por el resentimiento y la pérdida, buscando encontrar una manera de sanar. Al final de la conversación, Clara, con su voz llena de compasión, le ofreció una cita para comenzar el proceso de terapia. Sabía que, al igual que su madre lo había hecho por ella también podría ayudar a esa mujer a encontrar la paz que tanto necesitaba. Y en ese momento, Clara entendió que su propósito en la vida estaba en ayudar a sanar las heridas emocionales, tal como lo había hecho su madre, con paciencia y amor. Claro, continuaré con la conclusión final, manteniendo la coherencia con el tono y desarrollo de la historia original. A medida que el centro de apoyo emocional y psicológico de Sofía y Clara seguía creciendo, se convirtió en un lugar donde no solo se sanaban heridas, sino también donde se sembraban nuevas esperanzas. Cada día, más personas llegaban buscando un refugio, y cada día, Sofía y Clara les ofrecían las herramientas para superar su dolor y encontrar paz. Un día, Sofía estaba sentada en su oficina, mirando por la ventana, cuando pensó en Dolores. Aunque su partida había dejado una marca imborrable en su vida, también le había ofrecido algo que nunca habría esperado, la oportunidad de perdonar y sanar. La relación con su suegra no solo le enseñó a perdonar, sino que también le permitió comprender la importancia de hacer la paz con uno mismo antes de poder dar paz a los demás. Sofía tomó una decisión que venía pensando desde hacía algún tiempo. Quería rendir un pequeño homenaje a Dolores, para cerrar de una vez por todas ese capítulo de su vida. Llamó a Clara y le propuso ir al parque donde Dolores había pasado muchas tardes de su vida. Juntas, madre e hija decidieron plantar un árbol, un símbolo de la renovación, de la vida que continuaba y de la reconciliación que ambas habían alcanzado. En ese árbol, Sofía veía la oportunidad de honrar a la mujer que, aunque difícil, también había sido parte de su historia. Cuando llegaron al parque, Clara sonrió, con el mismo brillo de esperanza en los ojos que Sofía había tenido cuando comenzó este largo viaje de sanación. Mamá, este árbol simboliza todo lo que hemos superado, todo lo que hemos aprendido. Aquí estamos, plantando las semillas de un futuro sin resentimientos. Sofía asintió, sintiendo una profunda paz interior. Es verdad, hija. Este árbol representa que no importa lo que hemos vivido, siempre hay una oportunidad para renacer, para crecer. A veces, las raíces del dolor son profundas, pero con el tiempo, podemos aprender a vivir con ellas y hacer que nos fortalezcan. Ambas observaron cómo el árbol tomaba su lugar en la tierra, su pequeña figura ahora estaba firmemente plantada. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras madre e hija se abrazaban, compartiendo ese momento de calma, de cierre, de paz. Sofía miró a Clara y, por fin, se permitió reconocer todo lo que había logrado. No solo en su vida, sino también en el corazón de su hija. Gracias, hija, por estar siempre a mi lado. Gracias por enseñarme a perdonar, por recordarme que el amor siempre tiene la última palabra. Clara sonrió, tomando la mano de su madre. Gracias a ti, mamá. Porque me mostraste que el perdón es la verdadera fuerza. Y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Ambas se quedaron allí, observando el árbol plantado, mientras la brisa suave las envolvía. En ese instante, Sofía entendió que el perdón no era solo un acto de liberación hacia los demás, sino también un acto de amor hacia uno mismo. Al liberar a Dolores de sus propios juicios, había liberado su corazón, y ahora, podía mirar hacia el futuro con esperanza y sin las cadenas del pasado. Con el paso del tiempo, el centro siguió creciendo, y más familias encontraron en él un lugar donde sanar sus heridas. La historia de Sofía, Clara y Dolores se convirtió en un testimonio de lo que el amor y el perdón pueden hacer, no solo por uno mismo, sino también por los demás. La vida continuó, llena de desafíos, pero también de oportunidades para comenzar de nuevo. Y así, Sofía y Clara continuaron su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas, el amor incondicional que se tenían mutuamente, y la certeza de que, aunque el pasado siempre sería una parte de ellas, ahora, juntas,
Podían enfrentar el futuro con valentía y serenidad. El árbol que habían plantado en el parque se convirtió en un símbolo de su propia transformación, recordándoles que, en la vida, siempre hay espacio para crecer, perdonar y renacer.